Continuamos con nuestra serie de enero, de principio de año, que hemos titulado Prosigo hacia la meta. Y nos estamos basando en la declaración del apóstol Pablo, allí en Filipenses 3, versículos 12 al 14, pueden buscarlo, Filipenses 3, 12 al 14. Y esa es la declaración que da origen al título de esta serie. Dice: hermanos, no pienso yo mismo que lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Otra versión dice: prosigo a la meta del supremo llamamiento. Entonces, a modo de recorderis, yo creo que es importante que recordemos y que echemos un breve repaso de los puntos que considero que han sido importantes en lo que lleva corrido la serie. Entonces, al principio dijimos que la meta de Pablo no era alcanzar la salvación. Algunas personas, incluso muchas personas en iglesias, creen que de eso se trata la carrera del creyente, correr por ganar su salvación. Y pues la verdad es que esas cosas no se ganan. Pero también hay otro gran número de personas que creen que la salvación se recibe por gracia, que es gratis, que no tenemos que hacer nada, pero que luego tenemos que conservarla. Es decir, tenemos que luchar para conservarla. Y la vida cristiana, la vida espiritual se les convierte en eso, en una lucha por ganar algo que no pueden ganar o que no pueden perder una vez ya lo han recibido. Entonces, eso no era lo que perseguían el apóstol Pablo. ¿Cuál era la meta del apóstol Pablo? Era ser semejante a Cristo en cuanto estuviese en la tierra. Dijimos que en la eternidad no tendremos esa lucha. Esa es una lucha que se libra aquí y ahora, porque en la eternidad nuestros cuerpos serán glorificados, entonces ya no estarán sujetos al pecado. Entonces, si tú quieres mostrar reverencia, honra, amor a Dios, a Jesús, a tu Salvador, pues necesitas hacerlo aquí y ahora. Necesitamos luchar y contender contra nuestra carne y nuestro pecado aquí y ahora. En la eternidad esa lucha no va a existir. Esa era la meta del apóstol Pablo. Dijimos también que incluso el apóstol Pablo estaba dispuesto a ser semejante en la muerte a Jesús. Es lo que él dice: quiero ser semejante incluso en la muerte, quiero que mi muerte se parezca a la de mi Salvador. Y no es que Pablo está pensando, sintiendo que él tiene facultades especiales como las de Jesús en su muerte. No, lo que Pablo estaba diciendo es: estoy dispuesto a ser sacrificado. He vivido para él, y si mi vida entregada en sacrificio sirve para que otros le puedan conocer, entonces yo estoy dispuesto a morir una muerte sacrificial. Y dijimos hace 8 días que eso es vivir el Evangelio. Cuando nosotros deseamos vivir el Evangelio, entonces sufrimos el Evangelio. El Evangelio es sufrido solo cuando es vivido. ¿Recuerdan ustedes ahí en el versículo 29 de Filipenses 1? Pablo le dice a la iglesia: a ustedes se les ha concedido el privilegio no solo de creer, sino también de sufrir por él. Entonces, cuando nosotros vivimos el Evangelio, pues eso va a doler, va de una u otra forma a hacer que nuestra vida sufra tal vez persecución, tal vez que tengamos que enfrentar algún tipo de rechazo o afrenta. Si tú eres un agente encubierto, si eres un agente secreto del Evangelio, entonces puedes estar tranquilo. ¿Por qué? Porque el Evangelio no te traerá problemas, pero si decides vivirlo, vas a sentir algo de dolor. Por algún momento, en algún momento, lo vas a experimentar. Entonces, si nuestro anhelo es ser semejantes a Cristo, nos pondremos en una de las posiciones más vulnerables, y vamos a estar hablando de eso esta mañana. ¿Por qué? Porque el amor nos hace vulnerables. Por eso muchas personas ven el amor como sinónimo de debilidad y no se atreven a amar
porque se sienten débiles. Creen que si se aferran a algo o a alguien, tarde o temprano, ese algo o alguien va a traer dolor a sus vidas. Entonces, muchas personas evitan comprometerse, sus sentimientos con una persona, con un objeto, con la iglesia, con Cristo, porque tienen miedo a ser lastimados. Pero hoy vamos a hablar de eso un poquito y espero poder explicarlo. La Madre Teresa de Calcuta, ella dijo algo, creo que lo dijo de una manera brillante. Ella dijo, amen, amen a otros, amen hasta que les duela. Si les duele, es sinónimo de que están amando. Y saben, Jesús, nuestro Señor y Salvador, amó tanto que estuvo dispuesto a ir a las últimas consecuencias. Estuvo dispuesto a ir al lugar más aterrador que nosotros jamás podremos experimentar, como lo fue su muerte en la cruz. Él estuvo dispuesto a rendir todos sus derechos, a que fueran vulnerados hasta llegar a la cruz. ¿Por qué? Porque nos amó. Esa es la única razón. Pero de esa manera también Jesús nos mostró que amar no es de cobardes, sino de valientes. Amar es de valientes, amar es de Dios y por ende amar es de sus hijos. Así que hoy daremos un paso hacia la meta y por supuesto Pablo, en la carta que escribe a los filipenses, nos ayuda a entender de qué se trata ese peldaño, el peldaño de hoy. Así que lean conmigo, por favor, Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 8. Voy a darles un poco de tiempo para que puedan buscar en sus Biblias, subrayen esos textos si pueden hacerlo. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 8. Pablo, este es como el saludo que él le está dando a la iglesia y dice, doy gracias a Dios, a mi Dios, cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones por todos ustedes. Siempre oro con alegría. Eso es maravilloso. Eso habla del afecto que tenía Pablo por sus hermanos, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en mi corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Qué lindo cuando uno puede pensar en sus hermanos y referirse a ellos, a los mismos, de esta manera. Pues bien, el tema de hoy es amor por el prójimo. ¿Queremos ser semejantes a Jesús? Pues debemos amar como Él amó. Y Pablo, que fue quien dijo, quiero ser semejante a Jesús y esa es mi meta aquí en la tierra, pues Pablo amaba la iglesia. Y esto es algo que sin duda Pablo aprendió de Jesús. Amar a nuestro prójimo, sin duda, es quizá el reflejo más fidedigno de que somos buenos atletas espirituales, de que realmente estamos en la carrera correcta. Entonces, avanzamos hacia la meta cuando amamos de manera auténtica a otros. Esa no es solo la marca del creyente, sino que es la forma en cómo nos alistamos y en cómo comunicamos al mundo nuestra pasión y nuestro deseo por la eternidad. Entonces, el amor es el rasgo distintivo del creyente. Debe ser así. Jesús le dijo a sus discípulos, eso está en Juan capítulo 13, versículo 35. Jesús le dijo de este modo, todos sabrán que son mis discípulos. ¿Y cuál era ese rasgo que iba a hacer que cualquier persona que los viera iba a entender que eran seguidores de Jesús y que eran discípulos de Jesús? El amor. Jesús les dijo, si se aman los unos a los otros. ¿Algo mejor para dar a conocer y para darnos a conocer? Pues debe ser el amor. En Mateo capítulo 22, Mateo
22, versículos 36 al 40, escuchen esto. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Como buenos creyentes, el amor por la humanidad, por nuestro prójimo, por nuestro hermano, debería ser un rasgo distintivo. El amor se manifiesta de muchas formas, eso lo sabemos, pero usted y yo somos llamados a amar, simplemente amar, ese es el punto. Ahora, miremos a esto mismo y cómo fue real en la vida del apóstol Pablo. Ya miramos un texto en donde él básicamente se refiere a los hermanos con unas palabras que realmente salen del corazón y que hablan del amor que había en el corazón de Pablo hacia ellos. Pero quiero que miremos un texto más ahí en Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, versículos 21 al 24. Y el versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo puede decir eso? Porque ciertamente amaba a Jesús y deseaba encontrarse con él. Claro que esa era una maravillosa posibilidad, era la mejor de las posibilidades. Pero noten en el versículo 24 que hay otra cosa, no podemos decir que lo detiene, pero que Pablo veía casi de igual manera, y eso es lo que me parece impresionante. Versículo 24 dice, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Eso es impresionante. Es el apóstol Pablo hablando y poniendo en la balanza las dos cosas que más pesaban en su vida. Y por un lado dice, es muchísimo mejor partir con Cristo y es algo que anhelo. Pero luego dice, ¿qué hay de ustedes? ¿Por qué? Porque amaba a sus hermanos. Amaba a su iglesia. Y por eso dice, estoy presionado por dos posibilidades. Pablo se gozaba en esas dos maravillosas posibilidades, en esas dos opciones, estar con Cristo y o estar con su iglesia. Eso es maravilloso. Ojalá cada uno de nosotros pudiera desarrollar ese sentimiento de propiedad, de compromiso, ¿sí? Que si es que pasa un domingo y no estuve con mi gente, con mi familia espiritual, entonces sentimos que algo nos hace falta. El paquete completo de esto lo tendremos un día cuando estemos todos delante de la presencia de nuestro Señor. Cuando Él venga por su iglesia, estaremos todos aquí con la iglesia 100% y delante de nuestro Salvador. Pero por ahora, estas dos cosas, Pablo las ponía en la balanza y decía, no sé qué hacer, porque ambas me producen gozo. ¿Saben qué me parece interesante? Que Pablo no había muerto ahí. No estaba en la posición de superhombre, estaba como uno de nosotros, como cualquier hombre sujeto al pecado. Y eso es muy bueno porque habla del amor real del apóstol Pablo. ¿Por qué digo esto y por qué me parece maravilloso eso? Porque la razón por la que muchos creyentes aman y esperan que Cristo venga pronto es porque ya no soportan las personas. Nos cuesta soportar las personas, incluso a veces se vuelve difícil soportarnos a nosotros mismos, es decir, como hijos de Dios, como humanos. A veces es difícil soportar y perdonar y amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Pero Pablo pudo hacerlo. Y sí, yo sé que a veces vino la humanidad, algunas personas
las cosas que hacen, las decisiones que toman, y digo, es difícil, Jesús, ven ya. Pero Pablo es diferente. Parece que a Pablo no le molestaban las personas, las amaba, amaba a la humanidad, especialmente porque sabían que tenían una necesidad. Amaban a sus hermanos, amaba a sus hermanos, porque eran parte de él, eran propiedad de Jesús, eran propiedad de Dios. Pablo aprendió que la gente se puede amar, que así como hay gente que a veces nos molesta, nos cansa, esa gente también se puede amar. Pablo se sentía de una u otra forma presionado por su amor por Cristo, pero también por el amor que él tenía hacia otras personas como él. Otra versión dice en este texto, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Esa es la versión de 1960, de la Reina Valera. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Y saben, en el lenguaje original, eso significa o tiene la idea de poder ir solo en una dirección, de no poder virar a uno de los dos lados, sino que simplemente es tan estrecho que tenemos que ir de frente. Es como entrar en una senda tan estrecha que si te tienes que devolver, tienes que hacerlo de para atrás, no, porque no puedes darte la vuelta. Esa es la idea general o puntual cuando Pablo dice, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Cuando pienso en una de esas dos cosas, simplemente quiero ir para adelante y no quiero mirar para ningún otro lado. Entonces, ¿qué nivel? ¿Qué nivel de Pablo? Creo que su meta de ser semejante a Cristo se iba cumpliendo en gran manera. Saben, es fácil amar a Jesús, pero debería ser también el amar a su iglesia, el amar a nuestros hermanos. Y saben, iglesia, yo quiero y siento que en gran parte Jesús me ha enseñado esto, amar a su iglesia. Y puedo decir que amo la iglesia, amo a mis hermanos en Cristo y siento que lo hago porque es algo que Él me ha ido enseñando y puedo mirar a los ojos a muchos de ustedes y puedo decirles que les amo. Así que estoy agradecido por Jesús, por enseñarme esas cosas, más allá de que somos diferentes. Yo creo que Jesús me ha enseñado a hacer esas cosas. Así que no me cuesta tanto la idea de pasar la eternidad con ustedes. Alguien dijo que ¿cómo es posible que una persona que no gusta de la iglesia esté esperando la eternidad? ¿Sí? Cuando vamos a estar eternamente con la iglesia. Si no gustamos de la iglesia aquí y ahora, pues, ¿qué nos motiva a pasar la eternidad con ellos, con esas personas? Así que no me cuesta pensar en pasar la eternidad. De hecho, pienso que eso es genial. Y quizá esa es la razón misma por la que ansío verles cada domingo. Eso es algo real en mi vida. Sin embargo, ¿quién es mi prójimo? Esa es la gran pregunta. El gran mandamiento dice, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Ese fue el término que Jesús usó. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Puedo amar a mi hermano con mayor facilidad, pero ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo inmediato, pues es mi hermano, es mi esposa también, son las personas que están a mi alrededor y tal vez con las que más paso tiempo, mi vecino de al lado, ellos son mis prójimos, él es mi prójimo, pero prójimo es todo cualquier persona que Dios cruce en mi camino. Cualquier semejante es mi prójimo. Y debo amarlos por igual. Debo amarlos por igual. Así que, si el amor es el rasgo distintivo del creyente, una buena pregunta a este punto sería, ¿cómo está nuestro nivel de amor para con otros? No digo para con nuestros hermanos, sino cómo está nuestro nivel de amor
para con el prójimo en general. La otra vez íbamos con un grupo de amigos, mi esposa tenía una salida con sus compañeros de trabajo de fin de año y fuimos a un pueblito y en un punto paramos a esperar una persona que se nos unía. Yo no sabía quién era esa persona, tampoco sabía qué carro tenía. Lo cierto es que en algún momento dieron la señal de que podíamos iniciar, retomar el camino. Arrancamos cada uno de nuestros carros y de repente yo veo un tipo atrás que viene pitando, todo loco, haciendo piruetas. Y yo dije a mi esposa, ¿y este loco qué? Y tuve mucha piedra. Estaba muy bravo con ese tipo porque estaba pitando donde no había paso y estaba acelerando. Ah, y estaba muy bravo con eso. Incluso le dije a mi esposa, pues no lo voy a dejar pasar porque me molestó. Pero luego mi esposa dijo, no, esa es la persona que estábamos esperando. Arrancamos porque ya él venía cerca. Y adivina qué pasó. Bueno, todo cambió. ¿Por qué? Porque es de los nuestros, entonces mi trato es diferente. Eso calmó mis ánimos. Pero Jesús dice, no es solamente con tus hermanos. Claro, hay circunstancias y momentos incluso en los que Pablo también dice, cuanto más a los que son de la casa. Pero en este punto, el amor de Cristo en nuestra vida debe ser para nuestro prójimo, en general, sin pensar de quién se trate. Entonces, vamos una vez más, quiero que regresemos al texto de Juan, capítulo 13, versículo 35, y quiero darles tiempo para que vuelvan allá, porque creo que esto es importante que nosotros lo entendamos. Esta vez quiero que miremos el versículo 30 y 34 también. Entonces, Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35. Dice el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy. Es decir, ya no estamos hablando de 10 mandamientos, sino de 11 mandamientos, o no de 611 mandamientos, sino de 612 mandamientos, si vamos a la ley. Jesús, porque eso es Jesús hablando a sus discípulos en el Nuevo Testamento. Entonces dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál es ese mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ahora, noten lo que Jesús está diciendo. Está diciendo que les está dando un nuevo mandamiento, pero pregunta, ¿en realidad es un nuevo mandamiento o ya estaba? ¿Ustedes pueden ver un mandamiento nuevo ahí? ¿Qué decía la ley, por ejemplo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Deuteronomio, eso está en la ley. Entonces, ¿realmente Jesús está introduciendo un nuevo mandamiento, como dice? Pues yo creo que no. Pero no es que Jesús está mintiendo ni que está distorsionando la ley. No era algo nuevo porque ya estaba consignado en la ley. Y yo creo que los discípulos conocían ese mandamiento, conocían entonces que Jesús no les estaba hablando de un nuevo mandamiento como tal. Pero debemos preguntarnos, ¿qué es lo que Jesús quiso decirles ahí? Y hay dos razones importantes que nos ayudan a entender aquello que era nuevo. ¿Cuál era la novedad de ese mandamiento? Porque el mandato de Jesús respecto al amor introdujo un parámetro, una pauta especial y novedosa por dos razones. Y es lo que lo hace nuevo. Entonces, esa es la primera. Por un lado, era un amor. El amor que Jesús le estaba diciendo que se mostraran los unos a los otros era un amor sacrificado conforme al patrón que él mismo había establecido, conforme a su estándar. Noten que Jesús le dice, como yo os he amado. ¿Saben? La ley no decía eso. La ley simplemente decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Eso no lo decía la ley. En la ley no teníamos el parámetro de Jesús. Era simplemente el mandato, pero ahora que Jesús lo ha hecho, es algo sin duda nuevo para los discípulos. Mira, yo no sé si los discípulos habían visto a alguien que realmente amara a Dios y amara a otros como se amaba a sí mismo. Así que en esa medida es que Jesús les dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis como yo os he amado. La ley por sí era dura, era un estándar demasiado alto y es un estándar demasiado alto. Y la ley simplemente decía, hazlo, hazlo. Pero ahora Jesús les ha mostrado a los discípulos cómo es que se tiene que hacer. El mandato es digno, pero cuando Jesús viene al mundo como uno de nosotros y nos enseña cómo es que eso pasa, cómo es que eso es real y puede ser real, tiene una connotación completamente nueva, distinta, muy distinta a como se leía en la ley. Entonces, digo, wow, eso es maravilloso. Claro, eso era algo nuevo para los discípulos. Tal vez los discípulos, aunque conocían la ley, no habían visto amar a alguien de la manera como amó Jesús. Y por eso Jesús les dice, como yo os he amado. Ese es el primer aspecto que lo hace novedoso. Y el siguiente aspecto es el siguiente. Este amor es producido por el nuevo pacto mediante la renovación y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es decir, esto no es algo que fluye, porque simplemente está ahí y aunque Dios lo manda, entonces ya, vamos a hacerlo y vamos a lograrlo porque esa es nuestra meta. Yo creo que eso no se produce por fuerza humana. Eso se produce porque el Espíritu Santo vive, habita en el corazón del creyente. Por eso estamos hablando, y Jesús les está hablando de algo que es nuevo. ¿Saben? En esa sección, donde Jesús les dice reiteradamente que Él debe regresar al Padre, es aquí donde ellos también reciben la promesa del Espíritu Santo. Y eso es interesante. Este capítulo está sirviendo de introducción a los dos capítulos siguientes, donde Jesús les va a contar acerca del Espíritu Santo y de por qué la obra del Espíritu Santo es importante. En el capítulo 14, y quiero que miren los versículos 16 a 17 de Juan, Jesús les dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿A quiénes lo está diciendo? Pues Jesús está diciendo eso a su grupo íntimo de discípulos. Este mensaje de amor ahora es real. Es algo que los hijos de Dios entendemos de manera especial y lo entendemos porque lo hemos recibido y hemos experimentado cómo Jesús nos amó. La iglesia debe esperar afrenta del mundo, pero el mundo debe experimentar el amor de Dios a través de la iglesia. Cuanto más nuestros hermanos, cuanto más nosotros mismos deberíamos experimentar y expresarnos este amor los unos a los otros. Es así como funciona. Entonces, iglesia, ¿por qué es nuevo este mandamiento del amor como lo presenta Jesús? Porque se siente diferente cuando te dicen hazlo, es una orden, a cuando te dicen ven, te enseño. ¿Quieres saber cómo se hace? Ven, te enseño. En nuestro caso, Jesús nos provee el ejemplo. Jesús lo hizo. Pero el Espíritu Santo, y escuchen esto, el Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo. Por eso es importante ese nuevo mandamiento del amor. Por eso es nuevo. Porque ahora tenemos a alguien que lo hizo. Pero también tenemos a alguien que dice 24/7, estoy ahí para ayudarte, para acompañarte en esa meta.
para acompañarte y llevarte a ser semejante a tu Salvador en la forma en que amas al mundo, en que amas a tu hermano, en que amas a tu prójimo. Iglesia, yo creo que esto es maravilloso. Por esas mismas razones, sabemos en Cristo que podemos ser semejantes a nuestro Señor en la forma en que Él amó y se entregó por cada uno de nosotros. Así que ahora conocemos un peldaño más. Lo escalaremos, daremos el paso. Estamos dispuestos a decirle, Jesús, gracias, porque tú nos mostraste que se puede, que es real, que ese amor sacrificial es real. Estamos dispuestos a decir, Espíritu Santo, por favor, toma el control de mi vida, ayúdame a controlar mi temperamento, ayúdame a ver más allá de mis propios beneficios, mis propias necesidades, cuando estoy en la calle, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la iglesia y de repente tengo que escuchar o tratar cosas que de pronto no son de mi preferencia. Pues ojalá el peldaño del amor al prójimo es un paso que nosotros como iglesia e hijos de Dios deseamos dar. Y comienza ahora. Yo espero que esta es una semana para meditar en estas palabras. Tomemos un momento para orar. Mi Señor, gracias. Gracias porque sí se siente diferente. Se siente diferente cuando simplemente se recibe una orden y te dejan ahí. Cuando simplemente te dicen, haz esto y uno se siente solo. Tal vez con muchas preguntas, tal vez contemplando muchas imposibilidades, frustración. Pero es muy diferente cuando alguien llega y te dice, necesitas hacerlo, tienes que hacerlo. Pero ven, mírame para que aprendas cómo se hace. Y es lo que tú hiciste. Tomaste esa ley que para nosotros era imposible y la cumpliste. Y al cumplirla nos diste el ejemplo supremo, el ejemplo que tomó el apóstol Pablo y el ejemplo que deberíamos tomar cada uno de nosotros como creyentes. Pero luego, Espíritu Santo, viniste y dijiste, en Jesús se encontraron el ejemplo, pudieron ver cómo se hacía, pudieron entender que era posible. Ahora estoy aquí para ayudarles. Ven, lo hacemos juntos. Y quiero darte muchas gracias por estar en mi vida, por estar en el corazón de mis hermanos, de mis amigos, por estar habitando en la iglesia. Y yo te ruego que esta semana y de aquí en adelante, que nosotros nos ponemos el amar a nuestro prójimo como meta, como esa meta que no podemos aplazar, como esa meta que podemos decir con el apóstol Pablo, es de las cosas que me apasiona, es de las cosas que tienen un alto valor en mi vida, pero que está ahí y que te dejamos obrar y que luchamos y que como el mismo apóstol Pablo decía, golpeo mi cuerpo, es decir, me sacrifico, me ajusto para hacer que esa meta sea alcanzable. Gracias, Jesús, por darnos el ejemplo. Espíritu Santo, gracias por enseñarnos, ayudarnos a hacerlo. Te ruego que nuestro corazón y nuestra mente esta semana estén presentes estas palabras, Señor, y que podamos dar pasos importantes. En tu precioso nombre, amén y amén.